Aprovecho para agradecer tanto a la cátedra como a la Universidad Miguel Hernández pues, la oportunidad de daros esta charla. ¿Y de qué os voy a hablar? Bueno, pues os voy a hacer una visión global de cómo las tecnologías emergentes nos pueden ayudar a la hora de obtener y procesar las proteínas alternativas. No me voy a extender mucho en esto. Hay una necesidad real, ya que se prevé que la demanda de proteínas aumente en más de un 50% de aquí a 2050. Los factores claves de esto, el aumento demográfico, como ya se dijo, que se prevé un aumento de hasta más de 9.000 millones de personas, pero también el aumento de consumo de proteínas per cápita, cada vez se consumen más proteínas, y también los cambios en la dieta, el mayor interés por dietas veganas, dietas vegetarianas. ¿Cómo o cuáles son la previsión que tienen de fuentes alternativas? Bueno, pues vemos aquí que estamos aquí en el 2025, la gran parte de proteínas alternativas son de origen vegetal, pero se prevé como un gran aumento de proteínas derivadas de procesos fermentativos, como pueden ser las micoproteínas, y después ya en el año 2035 se prevé también que una fuerte entrada de todo el tema de proteínas de origen animal basadas en células animales como la carne cultivada. Claro, vemos una necesidad, y cuando hay una necesidad siempre hay también una oportunidad. Como bien dijo Antonio, pues se prevé que el crecimiento de empresas relacionadas y el comercio y el volumen de beneficios generados por ese comercio de proteínas alternativas aumente exponencialmente en los próximos años. ¿Qué tipo de extracciones tenemos o extracciones convencionales tenemos para extraer esas proteínas alternativas? Bueno, nos comentó Laura hace un par de charlas que hay como tres principales grupos o tres principales procedimientos. El fraccionamiento en seco, que se separa por peso, y el fraccionamiento en húmedo, que es principalmente mediante solubilización a pHs ácidos o alcalinos y precipitación en el punto isoeléctrico, o también por solución con soluciones salinas y después por efecto de dilución se consiguen precipitar esas proteínas, se recuperan por centrifugación o por ultrafiltración. La extracción convencional es un procedimiento muy simple, normalmente son fácilmente escalables porque no tienen mayor complejidad y se consiguen altos rendimientos proteicos, pero llevan consigo ciertos inconvenientes, que son procesos lentos que llevan horas o incluso algunos de ellos días. Se usan disolventes orgánicos, una etapa muy utilizada en la extracción de proteínas es el desgrasado, ya que se sabe que los lípidos afectan negativamente a ese proceso de extracción, entonces, por tanto, se utilizan disolventes orgánicos, alto consumo energético, se emplean altas temperaturas muchas veces, alto consumo de agua. En el fraccionamiento en húmedo lo habitual es que el ratio entre materia prima y agua utilizada para la extracción sea de 1 a 10 mínimo, pero se utilizan 1,20 o 1,50, depende del proceso de extracción, por tanto, un alto consumo de agua. Desnaturalización proteica por uso de altas temperaturas o también algunos de los disolventes orgánicos utilizados, y por tanto se ve que hay una generación de residuos ahí. Estamos buscando fuentes de proteínas alternativas, todo muy ecológico, muy alternativo y muy sostenible, pues estos procesos convencionales pues parece que no son del todo sostenibles. La solución, o una de las posibles soluciones, las extracciones asistidas por tecnologías emergentes. ¿Y qué tecnologías tenemos para la extracción de proteínas? Bueno, hay multitud de tecnologías emergentes, pero destacan estas cuatro por su facilidad de procesamiento, pero son las más utilizadas quizás en el procesamiento de proteínas. Serían las extracciones asistidas por microondas, extracciones con CO2 supercrítico, con pulsos eléctricos o con ultrasonidos de alta potencia. ¿Qué nos aportan estas tecnologías emergentes? Aumenta la complejidad del proceso de extracción, pero sin embargo disminuyen el consumo de energía y agua, mejoran la eficiencia y la rapidez del proceso, preserva la calidad de las proteínas, ya que mayoritariamente se realizan a temperaturas bajas y por tanto no se desnaturalizan, disminuyen la generación de residuos y se pueden utilizar otro tipo de solventes menos agresivos. Por tanto, está claro que son técnicas que permiten un proceso mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental.
¿Y en qué se basan? Bueno, pues los campos eléctricos pulsados o los PEP se basan en el principio de electroporación, y es que en las membranas celulares tienen diferente carga en ambos lados de la membrana, y mediante la aplicación de un campo eléctrico conseguimos generar poros en esas membranas, poros que pueden ser reversibles o irreversibles en función de la severidad del proceso, y se vio que cuando se aplican los pulsos es mucho mejor a la hora de crear esos poros que cuando se aplica un campo eléctrico continuo. ¿Qué características tiene esta tecnología? Bueno, pues es una tecnología muy corta, se aplican los anchos de pulsos, normalmente son microsegundos, por tanto los procesos de tratamiento son muy cortos. Esto hace que no aumente la temperatura de la muestra y sí que provoca, mediante esos poros o mediante la rotura celular, provoca que la proteína que está en el interior se ponga en contacto con el solvente y por tanto facilita la extracción de esas proteínas. En el caso de ultrasonidos se basa en el principio de cavitación. La onda de ultrasonidos tiene fases de expansión y fases de compresión. Primero se crean microburbujas que van aumentando de tamaño a medida que van pasando los ciclos, hasta que llegan a un tamaño tan inestable que esa burbuja implosiona o produce un colapso violento con altísimas temperaturas y presiones. Esas altas temperaturas y presiones provocan la ruptura celular. Aquí, dependiendo de la severidad, puede crear poros o directamente la ruptura completa de la célula. ¿Qué nos aporta esta tecnología? Acorta drásticamente los tiempos de extracción, también mejora la transferencia de masa, ya que pone en contacto la proteína interna con el solvente. Es fácilmente escalable, ya hay equipos a nivel industrial que se pueden poner en las líneas de producción y, por tanto, es una tecnología que tiene ya equipos a nivel industrial, y aumenta la eficiencia y el rendimiento del proceso. En este caso hay que tener cuidado con la subida de temperatura, porque como vemos, estas altas temperaturas sí que provocan un aumento de la temperatura de la muestra. Por tanto, lo habitual es tener recipientes con una camisa donde se hace recircular un líquido refrigerante para tener controlada esa temperatura a los valores a los valores deseados. La radiación microondas es una radiación, bueno, todos conocemos este tipo de radiación, es un proceso selectivo mediante el cual se calientan las moléculas polares intracelulares, básicamente el agua. Esta se vaporiza y por el aumento de presión provoca la ruptura o la lisis celular. Una vez más, se mejora la transferencia de masa y acorta el proceso de extracción de las proteínas. Hay que tener cuidado porque aquí sí que hay una subida efectiva de la temperatura y, por tanto, puede haber procesos de desnaturalización proteica, que no tiene por qué ser malo, pero hay que tenerlo claro. En el caso del CO2 supercrítico es algo ligeramente diferente a las anteriores, ya que, ¿por qué se utiliza CO2? Porque es un gas. Es inerte, no es tóxico, no es inflamable y tiene unos costes moderados de operación. Se utiliza el CO2 porque es muy fácil, es relativamente fácil alcanzar la región de fluido supercrítico a poco más de 30 grados y algo menos de 80 bares de presión, ya estaría en la región de fluido supercrítico. Esta región lo que nos permite es tener difusividad y viscosidad a medio camino entre un gas y un líquido, por tanto conseguimos que el CO2 penetre de modo muy eficaz en la muestra, en el aislado proteico, y tenemos, por otro lado, una alta densidad más parecida a la de un líquido, con la que conseguimos que solvate bien todos los compuestos de interés y los arrastre. Es decir, tiene, como por resumir, las características buenas de un líquido y las de un gas. ¿Y para qué se utiliza? El CO2 tiene un carácter muy apolar y, por tanto, lo que se utiliza es para arrastrar aquellos compuestos lipofílicos que puedan estar presentes en la muestra. También es muy importante el que no deja residuos. El CO2 a temperatura y presión ambiente es un gas. Entonces, al retirar el aislado proteico, simplemente con dejarlo a temperatura ambiente, algún residuo que es totalmente inerte, pero que pudiera quedar de CO2, se libera a la atmósfera y el residuo que queda en la muestra es cero. Y, claro, ¿para qué utilizamos? ¿Para qué queremos estas tecnologías emergentes? Bueno, pues los microondas, pulsos eléctricos y ultrasonidos normalmente se utilizan tanto para mejorar la extracción como para provocar una modificación en las proteínas.
En el caso del CO2 supercrítico es algo diferente, ya que modifica las proteínas debido a las altas presiones en el proceso de extracción, pero se utiliza principalmente para la purificación y la eliminación de compuestos indeseados. Y, claro, las proteínas, más allá del aporte nutricional que pueda añadir a un alimento, nosotros los aislados los queremos para añadir en un alimento y, por tanto, tiene que tener una serie de características, unas propiedades tecnofuncionales que nos aporten algo a ese alimento. Esas propiedades tecnofuncionales pues, están relacionadas con la solubilidad, propiedades espumantes, emulsionantes, gelificantes o de absorción de agua y aceite. ¿Y cómo tenemos las proteínas? ¿Cómo están las proteínas en los aislados proteicos? Bueno, pues las proteínas están unidas y agregadas, formando agregados con fuerzas de Van der Waals, enlaces de sulfuro, puentes de hidrógeno. Esas proteínas están formando agregados. Con las tecnologías emergentes lo que hacemos es romper esos enlaces y la primera consecuencia es que los agregados se disminuyen de tamaño. Conseguimos que unos agregados muy grandes disminuyan directamente de tamaño. Además, al romper dentro de los aislados ya de menor tamaño, al romper los enlaces internos, se despliega la proteína. Al desplegar la proteína, lo que conseguimos es que los grupos funcionales estén disponibles para interaccionar con agua, con aceite o con aire. Y, por tanto, también afecta directamente a las propiedades tecnofuncionales. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual un aislado proteico con un diámetro de partícula de más de 1000 nanómetros, solo con 2 minutos de ultrasonidos, disminuye su diámetro a la mitad. Y si se sigue aplicando, sigue disminuyendo ese tamaño de partícula. Esto provoca, como vemos, al disminuir el tamaño, aumenta la solubilidad porque los agregados proteicos de menor tamaño son más solubles y, además, al estar desplegado, los grupos hidrofílicos e hidrofóbicos interaccionan con el agua y por tanto, aumenta la solubilidad. Pero no solo eso, también aumenta la capacidad emulsionante y la espumante. Estas son propiedades importantes en ciertos alimentos. ¿Y por qué aumentan estas propiedades? Bueno, pues se ve claramente que en la emulsión y en la espuma se rigen por el mismo principio, uno con burbuja de aire y otro con gotas de aceite, que es que los agregados se tienen que posicionar en la superficie de esas gotas de aceite. Si son muy grandes y están empaquetados, no pueden distribuirse de forma uniforme a través de la superficie de aceite. Sin embargo, si conseguimos que sean de menor tamaño y encima que esté la proteína desplegada con los grupos funcionales, sí que conseguimos hacer como un film continuo y flexible que permiten la estabilización tanto de las emulsiones como de las espumas, y por eso aumentan estas propiedades. También en el caso de gelificante, que sin tratamiento con 5 minutos no conseguimos gelificar, pero a partir de 10 minutos de tratamiento ya podemos gelificar esos productos. En el caso del CO2 supercrítico, como vimos, era un poco diferente al resto. ¿Cómo se aplica el CO2 supercrítico? Los aislados proteicos están formados principalmente por los agregados proteicos y una fracción lipídica que normalmente se extrae junto con las proteínas. Al utilizar el CO2 supercrítico se hace pasar ese CO2 y obtenemos los agregados proteicos mucho más limpios y la fracción de lípidos que se separa, se extrae en otro extractor. Esto nos permite, aunque tenga ciertos residuos lipídicos, que aumente muchísimo la pureza. En este caso concreto, que es con harina de altramuz, este sería el aislado control que tendría un 86% de proteína y conseguimos que después del fluido supercrítico llegue al 96% de proteína. Pero no solo eso, es decir, conseguimos aumentar la pureza, pero también conseguimos eliminar un compuesto indeseado, en este caso el aceite. El aceite nos va a interferir de modo no muy positivo en algunas de estas propiedades. Por tanto, mejoramos propiedades tecnofuncionales. Y a mayores, y como punto importante que hay muchas veces que no se tiene en cuenta, este aceite es un aceite altamente insaturado. Al ser altamente insaturado es muy propenso a sufrir oxidaciones lipídicas. ¿Qué hacemos? Estamos retirando esta fracción y estamos estabilizando oxidativamente el aislado proteico obtenido. Es decir, tenemos 3 beneficios: aumento de pureza, eliminación de compuestos indeseados, en este caso para las propiedades tecnofuncionales, y por otro lado, aumentando la estabilidad oxidativa. También se podrían eliminar compuestos indeseados de carácter lipofílico.
Es decir, compuestos tóxicos o no deseables con carácter lipofílico. Vale, como conclusiones, ¿para qué utilizamos o para qué queremos las tecnologías emergentes? En cuanto a extracción de proteínas, disminución del tiempo de procesado, mejora de transferencia de masa, aumenta eficiencia y rendimiento, menor consumo de agua y energía y preserva la calidad de las proteínas porque normalmente, como he comentado, se procesan a temperaturas bajas. Modificación de proteínas, factores clave, se disminuye el diámetro de los agregados proteicos, se despliega la proteína, por tanto aumentan los grupos funcionales que pueden interaccionar, esto aumenta la solubilidad y en el caso del CO2 supercrítico también se pueden eliminar compuestos indeseados. Propiedades funcionales, por norma general, aumenta solubilidad, mejoras propiedades espumantes, emulsionantes y gelificantes y también absorción de agua y aceite. Y hasta aquí todo lo que he dicho parece que es positivo y que todo que vienen las tecnologías emergentes a salvar el mundo. Pero como buen gallego y como todo, aquí todo depende. Siempre tiene que haber un punto de inflexión, ¿no? Y quiero recomendar ciertas precauciones, que es ¿qué se quiere obtener? ¿Cuál es el material de partida que tenemos? Ese material de partida, como dijo Laura, puede tener pues, carbohidratos, puede tener lípidos o puede tener otro tipo de sustancias que nos van a interferir en la extracción de la proteína. Tampoco qué tipo de proteínas. No es lo mismo una proteína miofibrillar de una carne o un pescado que una beta-conglutina de una legumbre. Se comportan diferente. Es decir, primero, ¿qué se quiere obtener y a partir de qué? ¿Qué composición tiene? Segundo, ¿para qué lo queremos? ¿En qué alimento lo vamos a incluir? Porque no es lo mismo que queramos una proteína o un aislado proteico para incluirlo en un análogo cárnico, un híbrido cárnico, que en un helado o en una emulsión tipo mayonesa. Cada una tiene que tener ciertas propiedades que a lo mejor a los otros no. De hecho, muchas de ellas, por ejemplo, las propiedades espumantes, se añaden muchos aditivos antiespumantes porque afectan negativamente durante el procesado. Si nosotros conseguimos aumentar esa propiedad espumante, dependiendo en qué alimento es positivo, pero en otros puede ser un problema. Y después, ¿cómo queremos obtenerlo? ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Y cómo la vamos a utilizar? Hay tecnologías que aplicándolas, vuelvo al caso del ultrasonidos, por ejemplo, en función de la temperatura, el tiempo que se aplique, la potencia que se aplique y cómo se aplique, puede que aumente estas propiedades o puede que las disminuya. Entonces, lo importante es saber muy bien de dónde partimos, para qué lo queremos, lo que vamos a obtener, y cómo queremos obtenerlo y, sobre todo, en las tecnologías emergentes, optimizar los tratamientos. Cada matriz, cada alimento y cada tecnología se va a comportar, puede variar entre unos y otros. Y, por tanto, lo más importante es tener una buena optimización del proceso de extracción. Bueno, y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Os planteasteis el extraer la grasa antes? Sí. A ver, no quisimos hacer como aumentar la complejidad del proceso. Al final, para que sea escalable a nivel industrial, lo que haces es intentar hacer lo mínimo posible. Como he comentado, la extracción de aceite sí normalmente implica la utilización de disolventes orgánicos que nos van a desnaturalizar las proteínas y, por tanto, es un problema. Si utilizamos el fluido supercríticos para desgrasar antes la harina, pero vimos, por eso presenté la última parte, que es mucho más efectivo aplicar el fluido supercrítico, coextraer esos lípidos junto con la proteína y después purificar el aislado. ¿Por qué? Porque el rendimiento que tenemos es de en torno a un 22-24% de proteína, de aislado proteico por cada 100 gramos de proteína. Entonces, si tratamos el aislado, ya tratamos el producto. Sin embargo, si tratamos la harina, estamos tratando 4 veces más volumen y, por tanto, es mucho más eficiente coextraer
esa fracción lipídica y tratarlo ya en el producto, porque nos permite tratar muchísimo más volumen de un modo mucho más eficiente. Y sí, hemos tratado con fluidos supercríticos la harina y no vimos diferencias en el rendimiento de extracción de proteína. Por tanto, tampoco justifica esa aplicación de esa tecnología al principio. Sin embargo, sí que ha aumentado un poquito la pureza del 87 al 93%, pero no justifica los costes de operación como un proceso de desgrasado. Sin embargo, en el producto final, en el aislado, sí es justificable, porque puedes tratar mucho más y la implicación que tiene en el aislado final es mucho mayor. ¿Más preguntas? Te quería hacer una pregunta yo. Sí. No te escapes. ¿Los fluidos supercríticos a nivel industrial ya se están utilizando? Sí. A ver, el problema que tienen los fluidos supercríticos es que, a pesar de que hablo de presiones y temperaturas relativamente bajas, la relatividad es muy relativa en este caso. Entonces, los equipamientos, el problema es las paredes tremendamente gruesas que necesitas para eso. Sí hay una planta, la INIA tiene Altex, que es una planta que creo que tiene, no sé si son 2 o 3 extractores, y que la capacidad de procesado es de 1000 kilos. Es decir, sí hay alternativas a nivel industrial. Desconozco completamente cuál sería el precio de utilizar esas instalaciones, pero si hay un desarrollo o una empresa que tiene esa necesidad, sí que tiene alternativas a nivel industrial para poder, bueno, a ver, 1000 kilos ya es un tratamiento considerable. Y estamos hablando, bueno, pues de aislados proteicos o así, que tampoco la producción es como en otros campos que son toneladas y toneladas y toneladas, ¿no? Y una pregunta que te hago a ti, pero igual se la podía haber hecho antes a Laura. Hablamos de que nos molestan las grasas, a veces nos molestan los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, sobre todo pensando en proteína alternativa de origen microbiano. Ahí no sabría qué decirte, pero sí, a ver, molestan en cuanto los ácidos nucleicos, no sabría cómo responderte. Los otros, los carbohidratos y las grasas, volvemos a la misma. Hay que un poco valorar lo que comentaba Laura, el contenido, lo comentábamos antes, el contenido en grasa en el altramuz es relativamente bajo. Entonces, ¿realmente compensa hacer un desgrasado antes de? Pues nosotros, en ese experimento que hicimos de desgrasar con supercríticos antes de la harina y hacerlo sin desgrasar, pues el rendimiento que obtuvimos, el rendimiento total, es el mismo, es de en torno al 22-24, no hubo diferencia. Sí aumentó un poquito la pureza, porque sí que extraes esa fracción lipídica, entonces ya no hay tanta en el aislado final, pero vamos, sí que no está justificado, dependiendo de en qué matriz, utilizarlo o no. De acuerdo. Muchas gracias.